Lo que parecería normal en cualquier país del mundo no lo es en Cuba. Y precisamente han tomado la simbólica antigua Plaza Cívica, hoy Plaza de la Revolución, para llevar allí su protesta a los visitaxistas. Tenemos con nosotros en nuestros estudios a Rolando Cartaya, periodista de Radio y Televisión Martí. Gracias, Rolando. Gracias. Y vía telefónica desde La Habana, Serafín Morán, el hombre que tomó ese video, cayó preso y no va a contar su historia y después fue puesto en libertad. Periodista independiente. Serafín, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Serafín Morán de Cuba. Sí, Serafín, cuéntanos cómo fue que tomaste ese video y qué pasó con las autoridades momentos después. Bueno, mira, primeramente quiero dar las gracias por invitarme a este programa en vivo que tienen ustedes en estos momentos. Y nada, que les quería decir que en horas muy tempranas de la mañana recibí la llamada telefónica de varias personas que aún desconocidas, pero ya tenían mis tarjetas de presentación donde tenían problemas de acoso de inspectores por altas multas de 700, 1.500 pesos. Y me personé donde me iban a decir, me recogieron y me llevaron para un lugar donde habían alrededor de 40, 50 visitas. Y ahí me empezaron a dictar la problemática y decidieron personalizarse la Plaza de la Revolución para así darle a conocer al gobierno como tal la polémica por la que estaban pasando, donde muchas de las multas que le estaban poniendo llegaban en el curso un número que era 999, con el cual se identifican los inspectores, por debido a que ese dinero no llega a los fondos del Estado, sino al bolsillo de estos inspectores. Serafín, quédate ahí, quédate ahí para ver el reportaje y continuamos hablando con Rolando Cartaya aquí contigo desde La Habana. Vamos a ver el reportaje. Que aquí, en este gobierno, se está hablando de libertad, democracia. Te voy a enseñar ahora por qué me encuentro aquí reunido. Deja ver, digo, mira. 700 pesos en salario que no gana un cubano aquí en Cuba. Por estar allí, por pasar por monte, ¿viste? Eso es un abuso. Vamos a la ciudadanía. Atención a la ciudadanía, porque queremos derechos, que tenemos que pedir el derecho, porque esto tiene que acabarse. Porque nosotros parece que ya no servimos ya y nos quieren desechar. La coronel Tania, de aquí de La Habana Vieja, se dirigió a nosotros aquí en la avenida del Monte y dijo que ella era la dueña del territorio y que imponía las leyes a su manera. Así mismo es. Como ella imponía las leyes a su manera, nos prohibió las vías. Impuso multas de 700 y 1.500. Bueno, nosotros lo que estamos es tratando de ver de qué forma el gobierno nos entiende, porque nosotros pagamos impuestos. Es que estamos siendo oprimidos por donde quiera. Ahora mismo yo acabo de llegar ahí a la calle Monte, que estaba parqueado, que había dejado una carrera y vinieron los compañeros de la PNR, entonces me aplicaron este decreto de 700 pesos sin una explicación. ¿De qué derecho humano se está hablando? Si mira, con todos los papeles, 700 pesos de multa. Esto aquí es una injusticia. Entonces, yo pienso que tenemos que ir para la Plaza Revolución, para donde tengamos que ir, a ver si se resuelve el problema. El periodista independiente Serafín Morán es quien aparece en esas entrevistas. Rolando Cartaya, vemos un esquema de multas y un esquema de lo que sería una sociedad capitalista en Cuba, donde se cobran impuestos, donde se cobran multas, pero esto es verdaderamente algo inédito en Cuba, ese tipo de protestas, y más en la Plaza de la Revolución. Esto es en el capitalismo de los cuentapropistas, o sea, este sector privado que el gobierno empezó a promover porque necesitaba salir como de alrededor de 1 millón de trabajadores que estaban en las plantillas estatales, y entonces creó estas 188 categorías de trabajos que después, fuera de eso, tú no puedes hacer más nada. Bueno, después se ampliaron a 201. Pero eso fue en septiembre del 2010 y ya en diciembre del 2010 hubo una primera protesta de los cocheros de Bayamo por el problema de los impuestos altos, las licencias, también los precios de las licencias altísimas y sobre todo el acoso de los inspectores, que además son súper corruptos, como estaba diciendo Antes Serafín. nunca se cobró impuesto en Cuba. No sé. Bueno, se supone que el gobierno, por supuesto, te paga una parte de lo que realmente tú trabajas y se queda con lo demás. Pero bueno, a partir de esta reforma de Raúl Castro se empezó a establecer un sistema tributario más o menos formal en Cuba. Ahora, te digo, esta gente le resuelven el problema a la población. Los cocheros en Bayamo, en los pueblos del interior, los visitaxistas y los boteros, que son los taxistas que tienen los almendrones en La Habana,
Y en Santiago de Cuba, los motociclistas o mototaxistas que le llaman, pues tú sabes que es todo mucho relieve, muchas lomas. Todos esos sectores han tenido protestas en estos años. Hubo 2 protestas de cocheros, una en Bayamo y otra en Cienfuegos. Hubo una protesta de los mototaxistas en Santiago de Cuba. Han protestado también otras categorías de cuentapropistas porque este sector privado, que sería el tercer intento, hubo uno en los años 80, otro a mediados de los 90, y este tercero que el gobierno dijo que iba a ser irreversible. En este tercer intento, este sector privado nació respirando por una manguera y con la manguera pisada por el gobierno. O sea, sobre todo a partir del acoso de los inspectores, de los abusos de los políticos locales también, que ellos tuvieron un problema, los visitaxistas tuvieron un problema de este tipo. O sea, una funcionaria que les dijo, yo soy la que mando aquí, y les han prohibido, la por comandante ejemplo, Tania. Sí, les han prohibido pasar por la calle, por el Prado del desfile de Chanel. Les han prohibido pasar por la calle Monserrate, donde está el Floridita, ahora la calle Monte. O sea, trabajan acortándole la ruta. Sí, van trabajando esta pobre gente que además tienen que hacer, sobre todo los visitaxistas, un esfuerzo físico tremendo. Tremendo. Pues trabajan con trabajo. Serafín Morán, ¿hubo alguna promesa de quitarle las multas a los visitaxistas? Bueno, promesa como tal nunca existió, pero sí le dijeron de que iban a abrir una investigación para ver realmente si era verdad lo que estos visitaxeros por lo que estaban pasando, porque realmente existe una de las violaciones donde estaba escribirle estas multas en el bolso de ser marcado con el 999. Una investigación se empezó a abrir. De hecho, varios de ellos fueron citados en un patrullero a la unidad de la policía para ver realmente cuál era el sentido de la polémica. Porque el gobierno cubano todo lo quiso virar a políticos. Y esto es un problema que no fue político. Es una demanda ciudadana que están empleando este sector laboral por lo que le está sucediendo. Que son trabajadores igual, por cuenta propia, estatales, profesionales, pero son trabajadores. Ahora, ¿esto no se había visto antes en Cuba o esto está ocurriendo por primera vez? Y la otra pregunta, si hay otros sectores que también están protestando por las multas. Realmente nunca en Cuba se había visto eso. Ahora, lo que sí se le puede indicar, ¿me entienden? Lo que sí se le puede indicar es que varios sectores se están protestando por los trabajadores por cuenta propia que trabajan en las mesitas, que tienen que estarle pagando $5 por mesita a los inspectores semanal. $5 americanos por mesa. No, cubano. CUC. 5 CUC a los inspectores semanal por cada mesita, donde hay una aglomeración de 15 y 20 mesitas. ¿Y para quiénes son esos 5 CUC? Eso para pagárselo a los inspectores. ¿Y los inspectores para el bolsillo de ellos o los reportan al gobierno, al Estado? No, esos son inspectores del Estado que van y cobran su dinero para no pagar la multa, para no ponerle multa, porque los amenaza a estos cuentapropistas, se amenazan con que si no pagas 700,000 pesos, te quitamos el coche. Rolando Cartaya, ¿qué pasó con la moral revolucionaria ante esa evidencia de corrupción? Eso hace mucho tiempo que dejó de existir, Oscar. Me gustaría también destacar que en Cuba no hay libertad sindical, la gente no tiene otra opción que la central de trabajadores de Cuba, no hay derecho a huelga, no hay negociaciones colectivas. Sin embargo, es tanta la presión que le pone el gobierno a este sector privado que ellos terminan protestando, terminan haciendo huelgas, como en el caso de los cocheros de Bayamo. O sea, es un sector privado que ayer estaba escuchando al vicepresidente Biden, que estaba hablando en Tampa, y él decía que la apertura
pues ha abierto posibilidades para los negocios de Estados Unidos de hacer negocios con el sector privado de Cuba. Y yo decía, bueno, que yo recuerde, con excepción de lo que ha hecho la compañía Airbnb con las casas particulares, no recuerdo otra posibilidad de negocio con este sector privado que está atado de pies y manos.